por cada uno de nosotros. Los 4 evangelios solamente nos nombran que Cristo fue crucificado, que fue clavado y que fue puesto un letrero encima como el rey de los judíos. Pero no se nos explica realmente cómo fueron los hechos, cómo lo tuvieron que amarrar, cómo lo tuvieron que estirar para que el cuerpo estuviera varios días en agonía. Hoy vamos a comenzar a ver lo que es la crucifixión de Jesús. La salvación, hermanos, que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. No fuimos salvos para que a usted le vaya bien, para que usted sea exitoso, para que usted no tenga problemas. No, la salvación no es para que se nos paguen las cuentas. La salvación no es para que seamos multiplicados y tengamos un montón de casas, de bienes. La salvación, hermanos, es que hemos sido librados del pecado. En eso consiste la salvación. Y el evangelio hoy en día es que se nos enseña que todo nos va a ir bien, que todo lo que le pida a Dios, Dios se lo va a conceder. No hay arrepentimiento, no hay una búsqueda, no hay volverse a Dios. Es sencillamente escuchar palabras bonitas que se nos quieren decir. Es como cuando un joven hace un tiempo atrás me decía, Dios me habló y me dijo que me iba a devolver a mi esposa. Y yo le decía, ¿tú le fuiste infiel? Sí. ¿Y te arrepentiste delante de ella? No, pero Dios me dijo que me iba a devolver a mi esposa. Y cuando lo confronto y le digo, ¿y si Dios no te la devuelve? No, es que Dios me dijo por una profeta, y tenemos eso en nuestra mente. Pero si no hay arrepentimiento, no hay humillación, no hay realmente entregar nuestro corazón a Cristo, hermano, déjeme decirle que nada va a ocurrir en nuestras vidas. El calvario de Cristo, el sufrimiento de Cristo fue por amor a nosotros. Y para eso voy a invitarle a que abran sus Biblias en Juan capítulo 19. Vamos a leer de los versículos 17 al 22. Juan capítulo 19, versículos del 17 al 22. Puse una imagen porque a veces entendemos más viendo que escuchando las cosas que a veces se nos dicen. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito sencillamente. La vía crucis, el camino a la crucifixión, eso significa la vía crucis. Cristo, habiendo recibido ya la sentencia más injusta, Jesús tomó la cruz y comenzó el camino al Calvario. Un esfuerzo sobrehumano, hermanos míos, ya que Jesús había pasado toda la noche despierto. Fue sometido a 6 audiencias judiciales durante toda la noche. Además de haber sufrido una brutal tortura de parte de los soldados romanos. La semana pasada yo les decía, hoy en día la iglesia, sobre todo evangélica, dice: oh, Cristo recibió 39 azotes porque eran 40 menos 1. Pero les vuelvo a decir, eso es la ley judía. Cristo fue crucificado bajo la ley romana, y la ley romana se calcula que a Cristo le dieron entre 200 a 300 latigazos.
desnudo, apoyado en un tronco de madera, y los golpes cayeron en su espalda, en sus glúteos y en sus piernas. Generalmente eran entre 2 o 3 personas o soldados que daban los latigazos. Y cuando se agotaban, ahí terminaban. Imagínese a alguien que estuviera todo el día golpeando a alguien y no se cansara. Imagínese ese momento que Cristo pasó. Después de haber sufrido esa tortura por parte de los soldados, quienes ya habían hecho tira a su cuerpo, habían hecho que Cristo derramara mucha sangre con la corona de espinas. Cristo tomó parte del madero y comenzó su camino hacia la crucifixión. El relato de Lucas nos ofrece una mirada distinta a lo que era la cruz. Dice Lucas capítulo 23, versículo 27, que le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mientras él iba caminando, la mayoría de la gente le escupía, le golpeaba y se burlaban de Cristo. Pero había también un grupo de mujeres que estaban llorando al verlo sufrir de esta manera. Pero qué glorioso, porque Jesús, en vez de sentirse autocompasivo o de sentir, están llorando por mí, Él les dice en los versículos siguientes, versículo 28 al 30, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Una profecía que se cumplió a los años después, porque los soldados romanos mataron y asesinaron a muchos judíos después de la muerte de Cristo. Porque los judíos se rebelaron contra el imperio romano y el imperio romano arrasó con todo lo que ellos veían por delante. No les importaba si eran niños, si eran niñas, si estaban embarazadas o si eran abuelos o si eran ancianos. Ellos llegaban y sencillamente asesinaron a miles y miles de judíos. Estas mujeres, aunque no eran discípulas de Jesús, se sintieron tocadas al verlo traspasar y ver cómo Él iba tomando esa cruz y su cuerpo totalmente destruido. Pero sobre la misma, cuando Jesús pronuncia estas palabras en Lucas, es un juicio para quienes habían rechazado al Señor. Recuerden que Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre Jerusalén. Y en el año 70, hermano mío, 40 años después de la muerte de Jesucristo, llega el emperador romano Tito y quiere apoderarse de Jerusalén y empieza a matar a los rebeldes que habían ahí. Los rebeldes y todo el pueblo que quedó se fue al templo. Y el emperador romano, su ambición era destruir a los rebeldes. Por lo tanto va y entra en el templo, y uno de los soldados del emperador romano, en este caos que había, entra con una antorcha y empieza a quemar. Hermanos, quemaron todo el templo, y ahí se cumple la profecía de Jesús, que no quedó piedra sobre piedra. ¿Sabe? Lo único que quedó es el muro de los lamentos, que hoy día los judíos lloran todos los días esperando al Mesías nuevamente. Pero también es un juicio que viene en el futuro cuando Cristo vuelva nuevamente. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17 dice: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Llegará el día en que esta multitud, esta gente que ha rechazado a Cristo, un día querrá arrancarse, querrá decir, mátame tierra, o que los montes caigan sobre mí, porque Cristo va a venir a poner juicio sobre quienes le han rechazado.
Jesús, hermano mío, estaba en pleno dominio, aún llevando el madero de la cruz sobre su espalda herida, aún sabiendo que era condenado a la cruz. Él sabía que estaba cumpliendo la Escritura y que el Israel nacional iba a ser juzgado por rechazar al Mesías. Todos los que lo maltrataron, todos los que se burlaron de él, tarde o temprano pagaron y van a pagar el juicio que les corresponde. Pero no es solamente un llamado de juicio que le hace el Señor a estas mujeres, sino que también es un llamado al arrepentimiento. Aún camino a la cruz, hermano, Jesús sigue proclamando el arrepentimiento y buscando la salvación para su pueblo. Aún cuando va derecho a la muerte, Cristo sigue proclamando que el que no se arrepiente no va a tener salvación. Pero si uno se arrepiente, uno puede alcanzar la salvación. Gloria a su nombre, Señor. Por otra parte, Lucas nos enseña que Cristo no cargó la cruz por mucho tiempo, debido al castigo físico y el agotamiento que tenía, sino que también nos muestra que Jesús fue también 100% hombre, como 100% Dios. Y ahí en Mateo 27:32, el relato de Mateo nos dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Hermanos, este hombre no quería llevarlo. Nadie quería llevar esa cruz, porque la cruz significaba maldición, significaba ser rechazado, significaba ser el hombre más malo que podía existir en la tierra. Por eso este hombre se negó, pero lo obligaron a llevar este madero de la cruz. Y Jesús se dirige al Gólgota, llamado la calavera, que estaba fuera de las puertas de la ciudad para morir. Y esto es glorioso, porque Hebreos capítulo 13, versículo 12, nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermano mío, esa palabra de Hebreos 13 nos está hablando de los sacrificios que existían en el Antiguo Testamento. Cuando se llevaba el animal, se sacrificaba y se colocaba fuera de la puerta para el perdón o la remisión de los pecados del pueblo, y donde su sangre del cordero inmolado era para santificar a su pueblo. Y Jesús fue llevado afuera de la puerta, a ese lugar llamado calavera, para derramar su sangre para salvación de nuestras vidas. Jesús, el Cordero de Dios, ofrecido para nuestra salvación. Simón de Cirene, el hombre que lleva la cruz en representación de Jesús, no sabía que esa cruz que él estaba rechazando le correspondía a él llevarla por causa de sus pecados. Y este Simón, hermanos míos, con el tiempo uno se va dando cuenta que es el padre de dos creyentes en la iglesia de Roma, llamado Alejandro y Rufo. Y más encima era el esposo de una mujer que el apóstol Pablo la considera como una madre para él. A raíz de este episodio de llevar esa cruz que estaba llevando Cristo, obligarlo a que lo llevara, ¿saben lo que ocurrió? Que ese hombre fuera salvo, él y su familia. Aún en la agonía de Cristo, hermano, Jesús producía no solamente palabras de arrepentimiento, sino que producía salvación. El hombre que quería rechazar llevar la cruz, Simón, la llevó, y con el tiempo se convirtió él, y se convirtieron sus hijos, y se convirtió su esposa. Aún en medio de la agonía, Cristo estaba produciendo salvación. Y ahí viene la crucifixión de Jesús. Como dije al principio, los evangelistas solamente dicen que Cristo fue crucificado, nada más. Pero este método de crucifixión fue inventado ni siquiera por los romanos, fue inventado por los asirios, un pueblo sanguinario que Dios lo sacó de la faz de la tierra.
que dominó entre los siglos octavo y noveno antes de Cristo. Después de ello, la crucifixión fue usada por los persas, los griegos y sobre todo por los romanos, que la perfeccionaron para hacer sufrir y causar daño a sus enemigos. En el año 71 antes de Cristo se levanta una rebelión de los judíos y estos sanguinarios en menos de un mes mataron a 6.000 esclavos. Los crucificaron. De la misma tortura que hicieron con Jesús, 6.000 fueron crucificados. Para los lectores que leían o que entendían el Apocalipsis o leían el libro de Juan en ese tiempo, se les hacía claro lo que significaba la crucifixión. Pero para nosotros que no hemos visto realmente una crucifixión de verdad, a veces ni siquiera la podemos entender. Pero he aquí un resumen para que podamos entender lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros. El criminal que era condenado a la cruz llevaba el madero horizontal en sus hombros por el camino hacia su ejecución, donde la viga vertical ya estaba en el suelo esperándolo. La víctima era recostada en el suelo y donde sus brazos eran estirados. Imagínese usted herido, adolorido, golpeado, desangrentado y que le comiencen a estirar sus brazos para atarlos y luego para clavarlos. Ahí en la imagen se vio que hubo un soldado que tuvo que venir, un soldado grueso, y tirarle el brazo. Eso hacían los romanos para poder que pudieran clavar de la forma correcta. Luego le colocaban como un descanso en los pies. Y uno podría decir, el Señor descansó. No era para descansar, era para producirle mayor agonía al ser humano. Era como un asiento. Recuerden, la imagen no lo muestra, pero el que iba a ser crucificado estaba totalmente desnudo. Y eso era una humillación. De hecho, hasta el día de hoy es una humillación que desnuden a una persona. Y la víctima quedaba colgada por horas, incluso por días. Para poder respirar, hermanos míos, el que estaba colgado tenía que levantar sus piernas para poder respirar de una manera adecuada. Imagínese estirado, sin poder respirar, porque el estar así, los golpes producían dolor en las costillas. Imagínese tratar de levantarse con su cuerpo, su espalda totalmente dañada y tocarse en el madero de la cruz, en el palo que lo estaba sujetando. Imagínese el dolor que se podía producir en ese momento. Y eso lo hacían sencillamente para que el ser humano que estaba colgado sufriera agonía. De hecho, en el mundo romano de ese tiempo había un dicho: aquel que moría en la cruz moría 1000 muertes. Imagínense cómo lo decían los romanos: ibas a morir en la cruz, son como morir 1000 veces, porque se sufría hasta el extremo. La cruz estaba pensada para que antes de la muerte el condenado sufriera una larga y dolorosa agonía. Todo esto con humillación y horror público. Todo esto, hermanos míos, para no solamente humillar a aquel que estaba por delante, sino que también los que estuvieran viendo, porque más encima se les exigía al pueblo mirar el sacrificio que estaban haciendo. Y la gente terminaba aterrorizada, porque después que moría la persona no la bajaban, la dejaban ahí para que los animales carroñeros se la comieran. Y muchas veces se obligaba a la gente a mirar cómo los buitres le sacaban sus ojos, sus entrañas. ¿Y usted cree que es un buen espectáculo? No es un buen espectáculo. Es algo que aterroriza.
hecho, ningún romano llegaba a la crucifixión, a no ser que fuera demandado por el emperador en ese momento. La humillación, hermanos, de nuestro Señor aumentó al ser desnudado previo a la crucifixión, al ser ubicado en medio de dos criminales, como si fuera el principal y más detestable de ellos, siendo que Jesús nunca hizo mal alguno, sino que solamente hizo el bien. Fue tratado y castigado como impío y moría entre ellos. Y ahí se cumple la profecía o la palabra de Isaías capítulo 53, versículo 12. Fue contado con los pecadores. Dos personas a su lado que sí merecían morir en la cruz por el mal que estaban haciendo, pero Jesús no merecía morir en ese momento. La gente burlándose de él. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, lo insultaban. Mateo 27, del 39 al 44 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz de esta manera. También los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados al lado de él. Podemos decir que quienes estaban ahí rodeándole, salvo las mujeres y Juan, el amado, se burlaban de él y le insultaban, mientras Cristo se ofrecía como sacrificio para salvación de sus vidas. Lo que parecía, hermanos míos, la hora de la muerte y la humillación de Jesús, el mismo Jesús lo llamó en realidad como la hora de su glorificación. Sin embargo, Cristo no iba a ser glorificado como un rey terrenal, sino que su gloria sería muy distinta y superior a la gloria de todos los reyes que existían en ese momento. La angustia de Cristo, hermanos, no fueron los clavos, no fueron los golpes. La angustia no fue la corona de espina, no fue morir o estar en la cruz. La angustia de Cristo era que la copa de la ira de Dios se iba a derramar sobre su vida por nuestros pecados. Por eso mi esposa al principio decía que hemos sido salvados de la ira de Dios. Y esa ira fue derramada en Cristo en la cruz. Cristo debía vivir esa hora con todo lo que ello implicaba. Y eso significaba morir en la cruz. Por haber sido colgado del madero, era maldito según la ley, hecho por nosotros maldición, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la herencia prometida a Abraham. Cristo, siendo el justo, debía pagar como el más grande de los impíos, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos delante de Dios y fuéramos libres del castigo del pecado, que es la muerte eterna. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque puso su vida en expiación por el pecado. Nosotros deberíamos haber sido, hermanos míos, quebrantados, pero Dios quebrantó a su Hijo por amor a nosotros. Ahí mismo en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 7 dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Cristo pasa la vía crucis. Cristo es crucificado. Y sabe, a veces, aún así, sabiendo lo que Cristo padeció, a veces nosotros somos ingratos con Él. Y aquí viene la lección para nosotros, donde nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz todos los días. Al ver este gran amor de Cristo, de Dios para con nuestra vida, cómo no, hermanos míos, de maravillarnos, cómo no de rendirnos en adoración. Si esta fue la disposición y su obra para salvarnos cuando estaba en humillación, Cristo hizo que la cruz pasara de ser un instrumento para dar muerte a ser un instrumento donde conquistó la vida para su pueblo. Todo aquel que no va a la cruz está muerto, pero todo aquel que va a la cruz tiene vida. En la cruz, hermanos, se quitaba la vida de la persona, pero el sacrificio de Cristo en la cruz nos da vida. La cruz, hermanos, pasó de ser el castigo de los criminales a ser el altar donde fue ofrecido el justo como sacrificio por el pecado. La cruz pasó de ser un medio de humillación a ser el escenario de la victoria más gloriosa alcanzada en estos tiempos. Hasta el día de hoy se recuerda, hermano mío, en la historia, en las películas, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermanos, pasó a ser el símbolo de la opresión de los reyes terrenales, pero ahora es el símbolo de amor, de la expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para rescatarnos, para darnos vida, para salvarnos a través de la cruz. Sí, Señor. Bendito eres. La cruz pasó de ser el dolor agónico y sin propósito del condenado a ser el dolor expiatorio del Salvador. La cruz pasó de ser un símbolo de condena al símbolo de perdón y de reconciliación. La cruz pasó de ser una carga insoportable de los criminales a ser el símbolo de la vida de los discípulos de Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25 dice: si porque el esclavo no es mayor que su amo, ni el discípulo es mayor que su maestro. Si Cristo llevó la cruz, nosotros también estamos llamados a llevarla. Y eso es lo que caracteriza, hermanos míos, precisamente a un discípulo de Cristo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esta es la verdad esencial del Evangelio, hermano mío, la cruz de Cristo. Pero sabe, hoy día está extraviada del cristianismo moderno. La cruz ha quedado en el patio de atrás de la iglesia, ha quedado fuera de los púlpitos, en la vida de los hermanos. Se ha quitado la cruz del mensaje, de las predicaciones.
El cristiano de hoy día quiere una vida cómoda, sin costos, sin sacrificios para él, teniendo las bendiciones y los beneficios, pero sin la cruz. Pide todo lo que quiera y Dios te lo va a conceder. Hoy día le dio un montón de imágenes donde decía: tienes problemas, deja que Dios se encargue de tus problemas. Dios ya tiene la solución. Si no hay arrepentimiento, hermanos míos, si no está la cruz en medio de nosotros, no tenemos nada. Quienes escucharon el mensaje de Cristo, Alabado su nombre. sus discípulos, y quienes realmente lo escuchan, no pueden decir nada más que: ser discípulos implica morir día a día, negarse a sí mismo y seguirlo a Él. Pero ¿qué significa tomar la cruz y seguirlo? Implica morir a nuestro orgullo, renunciar a ser considerados relevantes o importantes para las personas. Debemos estar dispuestos a sufrir humillaciones. Pero por ahí usted va a escuchar: no, nadie te va a humillar. Dios te va a exaltar y te va a poner en alto. Y todos prácticamente se van a rendir a tus pies. Cuando la Escritura nos muestra todo lo contrario. Vamos a sufrir persecuciones, vamos a ser humillados. Pero el verdadero cristiano que toma su cruz soporta esas humillaciones con paciencia, con mansedumbre, como lo hizo Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cristo fue señalado. Y a nosotros, los que realmente tomen la cruz de Cristo, también van a ser señalados, van a ser despojados de sus bienes, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra reputación. Pero nada se compara, hermanos míos, con tener a Cristo en nuestro corazón. Tomar la cruz, nuestra cruz, significa morir a nuestros deseos, a renunciar a hacer nuestra voluntad. Hoy día nuevamente leí un mensaje: todo lo que tienes, todo lo que planeas, todo lo que sueñas, Dios te lo concede. Dios dice todo lo contrario, hermanos míos. Tenemos que aprender a renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros planes, a lo que se nos antoja. Ya no vivir para nosotros mismos, Sí, Señor. sino que vivir para Él. Y con esto no estoy diciendo que usted, si quiere estudiar, no estudie. El pastor está diciendo que no estudie. Yo quiero trabajar en esto. El pastor está diciendo que no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de prioridades. Ay, Señor. Tomar la cruz significa, hermanos, someternos a la palabra, aun cuando estamos cansados, aun cuando no tenemos ganas, aun cuando lo veamos como un sacrificio. Señor, amén. Gloria a su nombre. Sí, Señor. Tomar la cruz significa buscar la mejor manera de servir al Señor y a su pueblo, aunque eso signifique Alaba a Jesús. no vivir como nos hubiera gustado, o dejar de realizar proyectos o sueños personales, o tener que deshacernos de cosas a las que estimábamos en gran manera. En otras palabras, tomar la cruz implica renunciar a lo que somos sin Cristo, a la vana manera de vivir que llevábamos hasta ese momento, y abrazar la nueva vida en Cristo, donde su imagen se impresa en nosotros, donde su Espíritu Santo nos transforma todos los días, y donde nuestra vida se somete a la palabra de Dios. Creamos, Señor. Y esto se va a reflejar en nuestras prioridades, en nuestro carácter, en fin, en todo lo que somos. Escúcheme, hay dos cosas muy simples que reflejan si hemos tomado nuestra cruz: nuestra agenda y nuestro presupuesto. Nuestra agenda, porque si hemos tomado la cruz, Cristo es primero. Cristo lo es todo. Amén. Y nuestro presupuesto: ay, pastor, ya está pensando en la plata. No, no se trata de eso. Es que todo lo que recibimos es para dar. Ay, pastor, pero el Señor me está dando 2, 3 casas, 4 casas, 3 autos. ¿Y para qué quiere 3 casas o 4 autos? Lo que Dios nos da es para bendecir a otros, es para ayudar a otros. Para eso Dios nos da, hermanos míos. No para que nosotros tengamos y seamos avarientos. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: los que son de Cristo Jesús
han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y con sus deseos. Gracias, Señor. Esto, hermanos míos, nos incomoda. Esa palabra de Gálatas nos incomoda, nos confronta, nos desafía, nos afrenta con nuestro amor a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, nuestro amor a este mundo y lo que hay en él. Pero nuestra carne siempre va a hacer lo posible para evitar este mensaje. Siempre la carne va a hacer lo posible para suavizar el mensaje, para excluirnos. No, este mensaje es para los pastores, para los líderes, para los hermanos más espirituales. Pero aquel que tome su cruz y siga a Cristo, llegará a decir, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 14, en cuanto a mí, Pablo está diciendo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aquel que ha tomado la cruz y sigue a Cristo no se va a jactar de nada más que de la cruz de Cristo. Nada más. No hay nada más importante para él que la cruz de Cristo. Y va a decir, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo nuevamente diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquel que toma su cruz y sigue a Cristo ha sido crucificado con Cristo. Y así puede decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Iglesia amada, no estamos llamados a tomar la cruz a regañientes. Gracias, Jesús. No estamos llamados a tomar la cruz y verla como un castigo. Voy a mirar a nuestra vida. Tampoco es que Dios nos ordena desde la distancia tomar la cruz como una prueba personal, sino que estamos llamados a tomar la cruz con gozo, sabiendo que el Señor nos ha prometido sostenernos y llevarla junto con nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Gracias, Señor. Gloria, gloria. No tomamos la cruz con tristeza, no tomamos la cruz rechazándola o alegando, tomamos la cruz con gozo, con alegría, porque Cristo está con nosotros. Esta debe ser nuestra motivación, Gracias, Señor. que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Señor. Si es cierto, la cruz que llevamos nosotros no es la misma cruz que llevó Él. Él llevó la cruz cargada por todos nuestros pecados para poder allí comprar nuestro perdón y darnos vida. Nosotros cargamos la cruz sabiendo que espiritualmente morimos con Cristo, pero ahora vivimos con Él en victoria, porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Y sabe lo que significa la muerte en la Biblia? Separación. Amén. Separación. La muerte ya no tiene poder por nosotros, ya no nos separa de Cristo o de Dios. Aleluya. Gloria, Señor. Santo eres, Señor. Termino con este versículo. Hebreos capítulo 13, versículos del 12 al 14. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Aquel que toma su cruz muere para el mundo. Aquel que toma su cruz rechaza la carne constantemente. Aquel que toma su cruz se cae, pero se vuelve a levantar y sigue adelante. Aquel que toma su cruz pone sus ojos en Cristo Jesús y no en las cosas del mundo.
no en las amistades o lo que nos puede regalar el mundo, Sí, Señor. sino que toma su cruz y sigue al que realmente venció en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. Te conoce nuestro corazón Esta ha sido y nuestra vida. la crucifixión de Jesús. Sí, mi Señor. ¿Le vamos a tomar asunto o es solamente una enseñanza más? ¿Vamos a tomarle el peso de lo que Él hizo o solamente es una enseñanza más? ¿Vamos a ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros o vamos a ser indiferentes como lo fue la gran cantidad de gente que estaba ahí burlándose de Él? ¿O realmente tomaremos la cruz y seguiremos adelante el camino hasta encontrarnos con nuestro Salvador? Cierre sus ojos, mis queridos hermanos. Y como dije al principio, el video más que hacernos llorar, que nos haga reflexionar. Que ahí en esa cruz debería haber estado usted, debería haber estado yo, debería haber estado todos nosotros, sufriendo el oprobio, sufriendo la humillación, sufriendo ese castigo.